Hablábamos ayer en la tele del déficit de las empresas públicas. Por este déficit se pierden 8.100 millones de dólares. El dato corresponde a 2021 y surge de un informe de la coalición cívica. Escuchen esto, Radio y Televisión Argentina gasta 25 veces sus ingresos y Yacimientos Carboníferos Fiscales gasta más de 6 veces lo que factura. ENARSA, Trenes, AISA, Aerolíneas y El Correo son la lista de las empresas públicas más ineficientes. Lilita Carrió es líder de la coalición cívica. ¿Cómo andas, Lilita? La Nata acá. Bien, buen día, ¿cómo les va? La verdad Bien. que fue extraordinario el trabajo de auditoría que encabezó Juan Calandri y el equipo, ¿no? Y todos los legisladores, Juan López. La verdad es que lo estuve leyendo yo ayer, porque el informe se terminó esta semana pasada y la verdad que solo tengo que darle felicitaciones. Vos también los tenés que felicitar porque Sí, claro. un informe de auditoría hecho por jóvenes, nadie tiene más de 35 años, ¿no? Pero que muestra a las claras cómo es posible fiscalizar de otra manera y gobernar de otra manera. Y lo que queda claro allí es que durante el gobierno de Juntos por el Cambio bajó mucho el déficit en todos los campos y cómo subió a partir del 2020 y en algunas empresas como hay que investigarlas por 15 años atrás o 10 años atrás, que es el caso de AISA, ¿no? Me parece, AISA yo creo que hay que investigarla por todos los periodos, incluso durante el periodo de Juntos por el Cambio. Esto queda claro, ¿eh? ¿Decís esto en base a algún dato concreto o es una intuición? Que surgen de ese relevamiento, ¿no? Okay. Porque vas a ver que AISA tiene ahí todo el que esté a cargo de AISA por parte del gobierno, más Lingeri, más, ¿cómo se llama este hombre que tiene el famoso yacht, que es socio de todos? Mr. Cloro. El yacht ese enorme, Mr. Cloro. Filiberti, el dueño y el de déficit que eso genera, creo que estamos en presencia de una de las cajas de la política más importante y que tiene que ser investigada en los últimos 15 años. Cecilia. Carrió, ustedes hicieron este informe, es una auditoría completa de toda la situación de todas las empresas públicas que nosotros Y tenemos según en la cabeza. datos públicos, y según los datos toda públicos. Con información pública. Ahora, atrás de eso hay una intención del espacio de hacer una propuesta concreta de cambio de la administración de las empresas públicas. Hay una propuesta de plantear la privatización de algunas. Está muy claro cuáles son primero los lineamientos que se generaron durante el propio gobierno de Juntos por el Cambio en cuanto a lo que es una gobernanza y además se establecen los modelos para corregir esto. Es decir, el modelo descentralizado, que es el que existe ahora, que impide... Van a ver ustedes cómo cambia, por ejemplo, cambia de quiénes dependen las empresas. Es muy interesante ver cómo en el gobierno de Cambiano pasa al Ministerio de la Producción, pero antes estaba, por ejemplo, en cabeza de Debido. Es decir, si ustedes ven la historia, van a ver que prácticamente todas estas empresas dependían de Debido. Ahora, lo interesante es que después pasa a transporte. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que el ministro de Transporte era de Massa? Entonces, cuando ven el acceso del nuevo gobierno, pareciera que esas empresas del Estado pasan de alguna manera, la mayoría de ellas, ferrocarriles, etcétera, pero también otras, muchísimas otras, a transporte que está controlado por Massa. Yo creo que esta es una de las cajas políticas, todas las empresas del Estado son cajas políticas. Vos planteás un control, el informe marca claramente como hay siempre un control político de esas empresas y no por la eficiencia. En el planteo de ustedes, ¿pensás en que tiene que haber un ministerio, un área específica que controle las empresas públicas? Lo que se está planteando en el modelo centralizado es que haya un holding
absolutamente fiscalizado, que maneje todas las empresas y que tenga criterios de gobernanza, es decir, de eficiencia en la gestión, de transparencia de los recursos. Mucho de esto se explica en el tema energía, pero por ejemplo en el tema AISA no es igual que el tema energía, y sin embargo la información nos está dando déficits que bajan en todo caso siempre bajan en Juntos por el Cambio, es decir, hubo control. Pero creo que hay que ir a un nuevo modelo de gestión y en muchos casos sí de privatizaciones claras. ¿Pensás que ese control podría ejercerse desde el Congreso o que tiene que ser un organismo autónomo? No, tiene que ser un organismo autónomo. Yo no creo en el Congreso como entidad de control. ¿Por qué? Fíjense que todas las auditorías que nosotros hemos hecho desde el 2004 de obra pública, desde el 2004 que era con Uberti, con Lázaro Báez, con todo esto, nunca pudo pasar por el Parlamento. Es decir, nunca los pedidos de comisiones especiales investigadoras fueron aprobados. Y mi experiencia con comisiones especiales investigadoras es que no investigan, porque en realidad hay una especie de... estas empresas están llenas de transacciones e ingreso de personal que no tiene que ver con la eficiencia de la gestión, sino que tiene más que ver con la política transaccional que se puedan dar en esas empresas, de política de acceso de cargos políticos, etcétera. Y como es un mundo opaco ¿en qué sentido? No es visible a los ojos de la sociedad cómo funciona tal empresa. Primero, este informe lo que quiere es poner a la luz todas las empresas que tenemos con control estatal, con el control del Estado, cómo se gobiernan, cómo este gobierno subió de alguna manera el déficit de todas las empresas y cómo es necesario que este déficit sea corregido. Entonces también tiene que ver con un sincero ajuste para que si tenemos empresas que funcionen. Sí, claro. Y si tenemos empresas que no funcionan, o se cierran, o se convierten en cooperativas, pero no se financian más por el Estado, porque esto es a costa del trabajo productivo del país, ¿no? Gonzalo. Lilita, buen día. Gonzalo Sánchez te saluda. Me permito discrepar mínimamente en algo que decís. Podés discrepar totalmente también. Claro. No, es visible. Yo digo que es visible todo esto que ahora se traduce en un informe de auditoría, porque desde el principio de los tiempos nosotros venimos haciendo crónicas y contando qué ministro se queda con el control de cada caja. Mi pregunta es, para cambiar esto... Cuando yo hablé de lo invisibilizado, digo a los ojos de la sociedad. Sí. Bueno, pero cuando leemos el diario y la página web se ve perfectamente esto. Pero mi pregunta es que... muy pocos los que leemos el diario y la página web. Tenés razón. Pero mi pregunta es, para cambiar esto hay que cambiar la política. O sea, no hay otra. Y yo digo, junto con el gobierno de Mauricio, ¿esto se intentó cambiar? Sí, porque vos lo ves en los propios cuadros, cómo bajan, cómo se autosustentan, cómo tienen, cuando va bajando mucho el déficit también en materia de recursos humanos. Hubo un intento, está el acta de lineamientos de gobernanza, pero creo que faltó el holding que controle, ¿está? El caso, un holding que controle con verdadera auditorías de gestión, con permanente transparencia, un holding que además que se acceda por concurso y que se controle a quienes dirigen ese holding y que se haga cargo también de la limpieza, que quiero decir, empresa que no funciona será empresa que o se transforma en cooperativa, se privatiza en cooperativa o se cierra. ¿Sabes qué pasa, Lilita, con este tema que es conflictivo? Yo escucho desde hace 30 años que hay que hacer algo con las empresas del Estado, y es verdad que hay que hacer algo. Ahora, si uno se pusiera a hacer algo en serio, se va a dar cuenta que en muchos casos funcionan como un seguro de subocupación. O sea que hay mucha gente que termina laburando ahí porque no tiene laburo en otro lado. Y eso implicaría cargarse a lo mejor al 20 o al 30% de la gente. Y ningún gobierno está dispuesto a hacer eso.
Porque ¿qué Yo haces creo con esa gente que no, queda en la calle? yo ¿me creo- entendés? por eso te estoy diciendo cuál es la alternativa. Yo estoy pensando mucho, hace mucho tiempo, porque vos me llevas a un tema más general, porque también hay gente que está cumpliendo, en realidad está en empresas del Estado, pero no trabaja en las empresas del Estado, pero también hay muchas personas o que trabajan en el Estado, pero no trabajan en realidad en el Estado, y muchos que tienen planes sociales porque no pueden acceder al empleo. Sí, sí, sí. Entonces, en ese caso lo que vos tenés que hacer es hacer todo compatible con un trabajo genuino y en todo caso transformar en cooperativa productiva. Por ejemplo, yo tengo un grupo de 200, ¿no es cierto? Sí. Yo puedo transformar eso en 4 cooperativas que provean insumos. Es decir, yo empiezo con una cooperativa como se hizo en Nueva Jersey, pero con el sistema en realidad con los que estaban encarcelados, ¿no es cierto? Que ellos empezaron a producir, por ejemplo, instrumentos básicos para los hospitales, elementos, insumos básicos. Entonces el comprador era el Estado. ¿Qué quiero decir? Después los compradores eran otros. Sí, sí. Pero vos tenés que ingresar esto a actividades productivas, darles todos los beneficios para mandarlos a un trabajo genuino que además los empodere. O sea, no estamos tratando nosotros, no queremos descuartizar a la gente que no tiene trabajo, no, en esto hay diferencias en Juntos por el Cambio, Hay una posición extrema que es, bueno, un poco lo que ganó en Italia, ¿no? No, yo creo que hay que producir un mundo del trabajo alternativo, genuino. Puede ser el modelo de cooperativo, puede ser otro modelo, pueden ser también pequeñas sociedades simples, ¿está? Una sociedad simple de 5 o 6 personas es posible, o de 2 personas, tener un régimen impositivo. Entonces el tránsito a un Estado más chico pero más fuerte, de un Estado más eficiente, tiene un tránsito. Y ese tránsito es pasarlos a la actividad privada, pero generándoles un mercado que en principio va a ser el propio Estado. Pero esto también va a redignificar el trabajo. Sí, sí, Y que los se transformen en proveedores del Estado, digamos, está bien. en principio, y después proveedores en general. Pero vos les tenés que asegurar un mercado, porque si no le aseguras un mercado, pero yo prefiero que estén trabajando, produciendo, capacitándose, a que estén como muertos en vida a partir de un solo recibir parte del dinero del Estado. Y lo mismo pasa con los planes. Es decir, todo plan social debe ser compatible con el trabajo y la educación. Es decir, tiene que haber educación obligatoria para el trabajo y tiene que estar habilitado para el trabajo. No puede ser que vos cobres un plan y no puedas trabajar. Esta es la gran equivocación de los planes sociales, que son que no tienen en cuenta, y además creo en la economía popular. Nosotros, igual que lo que está haciendo la urbanización de villas, la economía popular, en esto la ministra de Desarrollo Social de la ciudad ha trabajado y trabaja muchísimo. Yo creo que nosotros vamos a tener que articular una economía mucho más integrada. Pero que vaya a la legalización, ¿está claro? Sí. Siempre en camino a la legalización, al blanqueo. Al blanqueo en el sentido de cobrarle menos impuestos hasta que estén establecidas, garantizándole mercados. Acá lo que no hay, ni en los municipios, ni en los estados provinciales, ni en el estado nacional, es formación para qué producir, dónde vender, quién puede comprar. Vos te vas, por ejemplo, al estado de la Florida y vos tenés un grupo que permanentemente, yo estuve con los que están, le dicen a alguien, bueno, yo produzco, voy a poner un ejemplo porque es el que siento que me pusieron, que no, es un cajones de vidrio, cajón no de vidrio, ¿cómo se llama esto que es transparente y que vos sabés más que yo? De acrílico. De acrílico. Bueno, resulta que a alguien se le ocurrió hacer cajones funerarios de cajones para los muertos de acrílico. No hay mercado en el estado de la Florida.
pero ¿a dónde? Entonces esta experta te dice, bueno, acá hay un mercado en África porque les gusta honrar a los muertos y ver a los muertos, etcétera. Es decir, te van diciendo qué podés producir, pero también si producís algo, qué mercado podés obtener, incluso en pequeños nichos, porque la Argentina y el argentino no necesita exportar, no tiene capacidad de exportar a, por ejemplo, producción de cerdo. A lo mejor tenés capacidad para exportar solo a un supermercado chino, mira lo que te digo, por la relación de cantidad de habitantes. Entonces, no hay que pensar en las grandes exportaciones, sino en un gran trabajo de ubicar nichos de exportación y facilitar las exportaciones, lo mismo que en el mercado interno. Lilita, pero sin asesoramiento y sin formación, a veces la gente produce lo que nadie compra, que es lo que pasa con muchas cooperativas. Lilita, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. Vos, estás planteando un escenario donde habría que reestructurar las empresas públicas, achicar gastos innecesarios. Todo eso implica necesariamente una reducción de personal trabajando para el Estado, implica protestas, paros, huelgas. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿vos imaginás un eventual futuro gobierno de Juntos por el Cambio con la espalda suficiente para hacer esto y enfrentarlo? Mira, yo creo que hay una gran Te quería decir esto, la otra vez se habló de tanto del gradualismo versus el shock, se terminó optando por un gradualismo y finalmente muchos de los cambios que se intentaron quedaron en nada, sobre todo ante la reacción que había en la sociedad. ¿Vos lo ves capaz a Juntos por el Cambio de encarar una cosa así y en tal caso en cuánto tiempo? Mira, yo difiero en los periodos que a veces plantean los que establecen un shock y además de imposible es inhumano, ¿eh? ¿Está claro? Yo soy humanista ante todo. No, yo lo que estoy diciendo es una transición, no es que la persona sale del trabajo y no sigue cobrando el sueldo, ¿está? Cobra el sueldo por un tiempo hasta que se genere la producción, y yo te puedo decir que muchísima gente va a estar dispuesta a ese cambio. Lo que no podés hacer, vamos a ver, en el periodo de Menem, ¿se acuerdan que se achicó el Estado? Sí. Se pagaron retiros que eran fortunas, y la gente que no estaba formada, que no está preparada, lo único que hizo es comprar un auto y tener un remis, y se fundió, y quedó en los márgenes de la sociedad. No, yo creo que hay que hacer un tránsito que equivale a seguir pagando el salario, a que la cooperativa empiece a producir, lo cual significa un esquema de formación, de producción, de calidad, etcétera. Es una formación permanente y que tenga como primer demandante al propio Estado, que tiene cantidad de insumos que en todo caso requiere de la actividad privada y que ellos puedan tener un cupo asegurado. Entonces vos ahí, cuando la empresa empieza a producir, que pueden ser 2 años o 3 años, esto se va liberando al mercado de trabajo. Es decir, vos vas democratizando el mercado, ¿está? Y ampliando el mercado y achicando el Estado. Sobre todo en aquellos, pero no podés hacer un retiro voluntario masivo, porque se van los mejores, quedan los que no quieren trabajar, que es lo que pasó en la época de Menem. Y además después la gente, si no conoce la ignorancia de lo que puede hacer, hay tanta capacidad, pero hay que enseñarles las oportunidades, hay que enseñarles a trabajar en algo que les dé dignidad, vinculación, talleres en una vinculación más humana. Yo creo que esa transformación se debe hacer, que es una reformulación del Estado con sentido, una reforma del Estado con sentido humanista, y que la izquierda, a ver, los que dicen de izquierda cada vez más Estado no tienen razón. Como decía siempre Lobolo, miren, la izquierda se define por democratizar un mercado, es decir, que no haya un monopolio de mercado. Yo creo en la democratización absoluta del mercado y que haya nichos de producción. Eso sí, puede haber una preferencia del Estado para que haya un empoderamiento de los sectores que, vinculados a la formación, al trabajo e incluso cobrando su propio sueldo durante un tiempo, pero que van a tener a su vez la compra por parte del Estado, vayan generando autonomía, vendiendo insumos también estoy pensando en lo de Nueva Jersey, porque allí
se produjeron insumos para los hospitales. Porque el problema que pasó en Nueva Jersey, si lo puedo explicar, ¿no? Sí, claro. Resulta que con las políticas de Giuliani, ¿se acuerdan de tolerancia cero? Se produjo lo que se llama el efecto cucaracha, que es el tema igual que lo que pasó con el narcotráfico en Colombia. Toda la zona, toda la parte del delito de Nueva York se fue a Nueva Jersey. ¿Está? Entonces, la gobernadora no sabía qué hacer. Había un régimen de fondo federal, que yo lo transmití como idea desde hace mucho a Juntos por el Cambio, donde ellos empezaron con cárceles muy abiertas que producían, es decir, les enseñaban, formaban y producían insumos para el estado, de modo tal que la persona que estaba pagando con prisión salía con un trabajo, salía con una forma diferente, y la verdad es que todos volvieron, una mayoría importante, se insertó en el mercado de trabajo de Nueva Jersey. No es que la gente delinque por delinquir, o no es que la gente es marginal por marginal, es que no hay sentido de la vida. Ahora, hay que otorgar sentido de la vida, y parte del sentido de la vida está en el trabajo, porque además el trabajo te genera relaciones sociales. No vaya a creer que es bueno esto de ir a recibir plata del Estado todos los meses y estar tomando mate, porque nadie Lilita puede estar sin hacer cosas creativas. Lilita, te quería preguntar un poco por la política también, porque la semana pasada se difundió un contacto de Guado de Pedro para tomar un café con vos, digamos, contactó Guado de Pedro a Juan Manuel López y le pidió verte en esta especie de búsqueda de diálogo que difundes desde ese espacio. ¿Qué pensás de esa llamada? ¿Tuviste algún contacto? ¿Qué pensás de esa intención de diálogo que explicita de Pedro? La verdad que son diálogos entre generaciones que a mí me parecen potables, ¿está? ¿Qué quiero decir? Son nuevas generaciones que tienen que estar democráticamente en convivencia. Yo no creo en la grieta, nunca formé parte de la grieta. Ahora, el problema es la jefa. ¿Está claro? El problema es la jefa. Si la jefa confronta de tal manera con todo el sistema institucional, es imposible el diálogo. Yo no creo que sea un problema de las nuevas generaciones, porque incluso hay diálogos de respeto, lo cual no significa que uno vote totalmente distinto, que era lo que sucedía hace 30 años. Yo estaba en una banca, yo votaba en contra del menemismo, pero eso no significara que no tuviera diálogo y que no llegáramos a consensos enormes como Consejo de la Magistratura, Beata, Ministerio Público y tantas instituciones. Entonces, me parece que es un problema que tiene que resolver el Frente de Todos, y sobre todo tiene que resolver el kirchnerismo. El diálogo es imposible con Cristina, porque Cristina lo hace imposible. Es decir, siempre vas a caer en una trampa. Y por el otro lado, yo no acompaño. A ver, lo que sí quiero dejar aclarado ante toda la sociedad, es que Juntos por el Cambio está integrado por 3 partidos. Es decir, es una coalición que tiene sus líderes, y que nadie representa a todos Juntos por el Cambio. Es decir, yo soy líder de la coalición cívica, y está el partido, y están los líderes de la nueva generación de coalición cívica, y están los líderes, está que el presidente del partido en la Unión Cívica Radical, y hay muchos líderes radicales, es decir, está el radicalismo, y está el PRO, que tiene su líder histórico y que tiene otros liderazgos emergentes muy grandes. Digo, nadie puede arrogarse a ser líder de Juntos por el Cambio. Esto es algo que se lo expliqué claramente a Mauricio en una de las tantas reuniones que tuvimos en el último tiempo, diciendo, miren, una coalición se construye entre 3 partidos, tiene que haber acuerdo de los liderazgos y nadie se puede arrogar ni despreciar el papel de otros partidos. No estoy hablando de la coalición, La verdad es que nosotros siempre tuvimos una relación de respeto, pero no se puede despreciar permanentemente a otro partido, como es el caso que algunos líderes del propio PRO, como Mauricio, maltrata permanentemente al Partido Radical. Yo en ese trato no estoy de acuerdo.
soy consciente de que existe, salvo con Cornejo, y acá hay que respetar a todos. Lilita, felicitar de nuestra parte a la gente que hizo el informe de las empresas, realmente fue muy interesante. Te mandamos un beso grande. A todos y no se preocupen por las pasos porque va a haber igual. Ok, bueno. Lilita Carrió,